Hermanos, que el Señor le bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de traer nuevamente una enseñanza de su preciosa palabra. Mi nombre es Mileida Méndez y soy miembro de la Iglesia Cristiana Rehoboth y mis pastores son Miguel y Soraya Cantón, y le agradecemos por esta oportunidad que nos dan de compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio que están basados en el expositor bíblico Senda de Vida, y hemos comenzado un nuevo tema trimestral que vamos a estar estudiando en esta noche. Sería nuestro segundo estudio bíblico de este trimestre, pero antes de comenzar vamos a orar. Acompáñame. Señor amado, Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tú una vez más nos concedes de venir delante de tu presencia, mi Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche seas tú quien nos guíes para exponer, Señor, tu preciosa palabra. Permite, Padre Celestial, que nuestros corazones sean ese terreno fértil donde tu palabra, Señor, como semilla pueda caer, Señor, y pueda producir, oh Dios amado, en nuestros corazones, que pueda traer cambios, que pueda traer frutos, oh Dios. En esta noche, Padre Celestial, te pido, Padre Santo, por cada oyente que se allega a escuchar este estudio, que de igual manera, Padre, tú le bendigas en una forma especial y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por la cual tú la envías. Sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera, oh Dios, y nos acercamos a ti confiadamente y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En esta noche, como le dije antes, seguimos con nuestro tema trimestral. Estamos hablando acerca de las exhortaciones pastorales para la iglesia. Y estamos en el estudio bíblico número 15, y en esta noche vamos a hablar de escogidos para servir. Y nuestra base bíblica se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 20. En esta noche, antes de comenzar con mi lección, mi estudio bíblico, quiero aconsejarle que si usted no ha visto la primera clase de este trimestre, que fue la semana pasada, que usted por favor la busque en nuestro canal para que así tenga un mejor entendimiento de lo que vamos a estar hablando en este nuevo trimestre. Nuestro hermano Esteban Tellería dio una clase muy informativa y ahí usted puede ver el trasfondo de la clase con la cual yo sigo hoy. Así que le invito a que se allegue a nuestro canal o en Facebook, y que ahí puede ver esa clase que se titulaba Defensores de la Verdad. En esta noche, para comenzar, ¿verdad? Nuestra base bíblica, como le dije, busque su Biblia, Primera de Timoteo 1, versículo 12 al 20. Y los objetivos que queremos alcanzar en esta noche serían, número 1, explicar en qué consistió la iniciativa divina en el llamamiento de Pablo. Número 2, aceptar que el llamamiento divino es por gracia y no basado en méritos personales. Y número 3, responder positivamente a la tarea que el Señor le ha encomendado. Nuestro pensamiento central para esta noche: el llamamiento al servicio cristiano se origina exclusivamente en la soberanía de Dios. Y el texto áureo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y eso se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. En esta noche nuestra enseñanza es que el hombre inconverso se caracteriza por sus vicios y aberraciones, pero la gracia de Dios deposita en el creyente virtudes que lo identifican como nueva
criatura. Y el autor de la carta que vamos a estar leyendo hoy en el libro de Timoteo es el apóstol Pablo, y esta carta, los personajes que encontramos son Pablo y Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso. Amén. Vamos a continuar. Y para comenzar, ¿verdad? Quisiera leer, siempre me gusta leer la introducción para que así tengan una idea de lo que vamos a estar estudiando. Y nuestra introducción dice así: con frecuencia el apóstol Pablo hizo referencia a su llamamiento al ministerio. En el libro de los Hechos hay 3 pasajes que hablan de su conversión y selección divina al servicio cristiano. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 22, capítulo 22, versículos 1 al 16, capítulo 26, versículos de 12 al 18. En Gálatas 1, del 11 al 17, también el apóstol hace referencia a cómo Dios lo escogió para que predicara el evangelio. La fuerte convicción que el apóstol tuvo de su llamamiento al ministerio determinó en gran parte la calidad del mismo. Por causa de esta fuerte convicción ministerial fue que escribió: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y eso se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Nunca lo vio como un mero oficio o profesión en la cual debía estar ocupado. El llamamiento de Pablo tuvo algunas características que son comunes en todos aquellos a quienes Dios llama al servicio divino. Desde el llamamiento de Abraham, que encontramos en Génesis 12, hasta el llamamiento de Pablo, vemos que en todos ellos prevaleció lo que se puede llamar la teología bíblica del llamamiento ministerial, la cual se puede resumir en los siguientes puntos. Para una mejor comprensión, enumeramos: el llamamiento se origina en la soberanía de Dios. No depende de quién es uno, sino a pesar de quién es. En el ministerio es más importante ser que hacer. Es imprescindible una convicción clara de lo sagrado. Se requiere transparencia total. Es necesario que uno esté donde Dios lo puso y que haga lo que Dios le ha asignado. Implica una tarea impostergable. Conlleva una tarea indelegable e intransferible. Es una tarea ineludible y produce una pasión irresistible de servicio incondicional a Dios y a las personas. El llamamiento de Pablo, como el de todo siervo del Señor, ocurre en la iniciativa divina. No sucede como consecuencia de inclinaciones naturales que uno tenga. No es resultado de cierto romanticismo que él mismo produzca. Las circunstancias de la vida no originan el llamamiento, ya que él mismo tiene principio en la eterna soberanía divina. Amén. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche, con la ayuda del Señor, si así Él nos permite. Amén. Volvamos entonces ahora a 1 de Timoteo, capítulo 1, 12 al 20. Y el punto número 1 que en esta noche vamos a tocar es que la iniciativa divina en el llamamiento de Pablo.
Y el punto A dice, a pesar del pasado del apóstol. Y vamos a leer el versículo, los versículos 12 y el versículo 13. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Para comenzar, ¿verdad? Un punto que queremos tocar es que si nosotros vamos a las parábolas en los evangelios, en el evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 12 al 27, encontramos la parábola de las 10 minas. Y luego en Mateo 25, de 14 a 30, se nos habla de la parábola de los talentos. Y en ambas parábolas, si las estudiamos, vemos que el Señor da una encomienda a todos aquellos siervos que Él llama, y en el caso de estas palabras, Él le da algo en sus manos. A uno le da en una parábola minas, en otros talentos, que todos representan, ¿verdad?, algún tipo de dinero, para que ellos tomaran ese dinero y lo multiplicasen, y después ellos tenían que rendir cuentas al Señor que les dio el dinero, vamos a decir el dinero, ¿verdad? Porque ellos lo tenían que invertir, y sabemos, si hemos estudiado las parábolas, que varios de ellos, todos reciben diferentes denominaciones de las minas o talentos, y cada uno tenía que invertirlo. Dos de ellos los invierten, y hay otro que no tiene miedo de invertirlo porque dice que tiene miedo a su señor, entonces no invierte ese talento, y después todos tienen que dar cuentas al Señor. Entonces esto es lo que nos quiere decir, que el Señor nos ha dado a todos una encomienda, y que esa encomienda es que tenemos que mantenernos ocupados, y los talentos que Él nos ha dado, los dones, todo lo que Él nos da es para que nosotros lo invirtamos, no para que nos quedemos con ellos, sino que lo sepamos invertir. Es una encomienda que Él da. Entonces dice que en el caso aquí de Pablo, también él había recibido una encomienda de parte del Señor, y esto era que él anunciase el evangelio. Entonces aquí vemos, dice que él dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aquí claramente vemos que el llamado de Pablo fue porque él fue escogido por el Señor, y fue Dios mismo, Jesús mismo, en aquel encuentro que él tuvo con él, que vemos en el libro de los Hechos, donde él tuvo ese encuentro con el Señor, y él lo escogió, y fue él quien lo puso en el ministerio. Dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, por si usted no lo sabía, la palabra ministerio lo que significa es servir. Algo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Porque a veces somos ignorantes en decir y pensar que el ministerio es un título, que es un puesto, algo, ¿verdad?, para nosotros recibir honra, pero el ministerio lo que significa es servicio, que somos sirvientes o siervos del Señor, ¿verdad?, aquí en la tierra, para servir a los demás. Entonces Pablo nos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, perdón. Entonces Pablo aquí reconoce que él fue escogido por la gracia y por la misericordia del Señor. Dice, por la misericordia del Señor, y él reconoce lo que él había sido en su pasado. Aquí él reconoce, mira cómo él habla de sí mismo. ¿Quién era Pablo antes de convertirse? Y él mismo nos dice, ¿verdad? Si vamos aún al libro de los Hechos, si usted quiere conocer mejor la vida del apóstol Pablo, vaya y lean el libro de los Hechos, pero les voy a decir varios puntos. Uno de ellos dice que era un hombre violento que amenazaba y daba muerte a los discípulos del Señor. Eso lo encontramos en Hechos 9:1.
Dice que había hecho muchos males a los cristianos de Jerusalén, y eso lo encontramos en Hechos 9:13. Dice que tenía autoridad de los principales sacerdotes para encarcelar a los seguidores de Cristo. Y eso se encuentra en Hechos 9:14. Dice que los perseguía hasta la muerte encarcelándolos. Eso se encuentra en Hechos 22:4 y también en Hechos 26:10. Dice que los castigaba en la sinagoga y los obligaba a blasfemar. Y eso se encuentra en Hechos 26:11. Dice que los perseguía aún hasta las ciudades extranjeras cuando ellos comenzaban a huir en medio de la persecución. Y eso se encuentra en Hechos 26:11. O sea, que lo que tratamos de decir, que si el llamamiento de Pablo hubiese sido basado en sus méritos, jamás hubiera cualificado para este llamamiento que el Señor le hace. Igual que no calificaron ninguno de los discípulos y tal vez quizás ninguno de nosotros podríamos calificar, porque todos hemos hecho cosas delante del Señor, ¿verdad? Que no son dignas, ¿verdad? De nosotros estar a su servicio, pero gracias a Dios por su misericordia, que Él nos llama, que nos alcanza, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante con este cuadro que nos presenta así aquí el apóstol Pablo, de quién él era y la transformación que vamos viendo en su vida a medida que vamos estudiando la palabra de Dios y leyendo estas preciosas cartas pastorales, ¿verdad? Que estamos estudiando para la iglesia, para que nos sirvan a nosotros de ejemplo, que hasta el día de hoy su voz está resonando, enseñándonos, ¿verdad? Instruyéndonos para que nosotros podamos ser buenos servidores del Señor. Amén. Vamos a continuar con el punto B y vamos a hablar, el punto B nos dice para mostrar su infinita gracia. Vamos a ver el versículo 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos en el versículo 13-14 que encontramos contrastes que evidencian lo que es el hombre y lo que es Dios. Él dice que fue la gracia del Señor fue más abundante. Entonces él confiesa lo que él era, ¿verdad? En el versículo antes vimos que él confiesa lo que él era antes de convertirse, pero ahora él habla de cómo él está siendo transformado gracias, dice, a la gracia del Señor, ¿verdad? Es la gracia de Dios la que nos alcanza. Y dice que la gracia del Señor fue más abundante de todos aquellos pecados que él había cometido. Entonces, él establece la diferencia, ¿verdad? Que existe entre lo que él había sido y una vez se manifiesta esa gracia soberana, la bondad divina de Dios. Entonces, quiero tocar un punto aquí donde dice la palabra, dice que fue más abundante, dice más abundante. Es la traducción del griego huperepleonase. Esta palabra está compuesta del prefijo huper, que quiere decir por, encima de, y el verbo pleonazo, superabundar. Esta palabra se usa únicamente en este texto en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo quería enfatizar algo, usaba el prefijo huper. Se utiliza 158 veces en el Nuevo Testamento y 106 se encuentran en los escritos de Pablo. Era, me imagino, una de sus palabras preferidas cuando él dice más abundante, o sea que por encima de la gracia de Dios fue más grande, fue por encima de todo lo que yo he sido, ¿verdad? Que cuando estudiamos todas esas cosas que él hizo, nos parece no es posible que Dios llame a un hombre como este, pero dice que la gracia de Dios dice superabundar, o sea, sobreabundó en la vida de él. Entonces, vemos que según la teología de Pablo, ser blasfemo, perseguidor
ignorante, incrédulo, es algo que caracteriza al hombre natural, o sea, al hombre iridento, y esto quiere decir al hombre que no ha sido redimido, que no ha sido perdonado, que no ha sido liberado. El inconverso no se distingue por sus virtudes naturales, sino por sus vicios y aberraciones. Entonces Pablo en Romanos 8:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y esto es algo, hermano, que todos nosotros, antes de conocer al Señor, luchábamos, ¿verdad? Estábamos en ese estado de vida pecaminosa y luchábamos, ¿verdad? En diferentes pecados o situaciones. Y aun cuando venimos al Señor viene la tentación, porque y aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Dice, y yo sé que en mí, en este tiempo que él habla, ya él ha conocido al Señor, es un convertido, ha tenido su encuentro con el Señor. Pero no podemos negar que nosotros todavía estamos en una naturaleza pecaminosa y que batallamos cada día. Y de aquí viene la exhortación de Pablo, ¿verdad? Que él reconoce todas estas cosas que él era antes, igual que nosotros reconocemos la vida que éramos antes, pero también reconocemos que es la gracia y la misericordia de Dios la que nos alcanza y va produciendo en nosotros una transformación. Entonces ahora él dice que aquí en esta parte él está contraponiendo, hace un contraste entre los vicios naturales, ¿verdad? Que del hombre pecaminoso, de su naturaleza pecaminosa, y ahora de las virtudes que solamente se encuentran en Dios. Y estas virtudes son misericordia, gracia, fe y amor. Qué bueno que cuando el amor, cuando la misericordia de Dios nos alcanza, cuando venimos a Cristo, cuando tenemos un encuentro con Él en el camino, toda esta naturaleza pecaminosa que tenía, ¿verdad? Se encuentra con la gracia divina de Dios, con su bondad, reflejado en todo esto, misericordia, gracia, fe y amor. Y esto es lo que va produciendo una transformación en nuestras vidas. También encontramos en el libro de Gálatas, del capítulo 5, del 19 al 21, y no lo vamos a leer, pero usted lo puede buscar en su hogar y léalo con calma, con cuidado. En ese pasaje se enumeran 17 vicios que son típicos de los que viven en la carne, o sea, en inconverso. Pero en ese mismo capítulo de Gálatas 5, 22 al 23, también se habla de 9 virtudes que identifican la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Entonces también encontramos en el libro de Tito, capítulo 3, que también él hace un contraste entre la realidad del hombre natural por su condición caída y los atributos morales de Dios con los cuales socorre al pecador, que de nuevo menciona son bondad, amor, misericordia y gracia. Y eso, si usted lo quiere leer, se encuentra en Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. O sea, que todas estas vicios, aberraciones, ¿verdad? De los que Pablo menciona 17 en su carta a los Gálatas, ¿verdad? Que estaban en el hombre inconverso, que moraban en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, de nuevo se encuentran con las virtudes, ¿verdad? Que identifican la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que contrarresta el pecado y nos ayuda y nos cambia y nos transforma y nos va llevando, ¿verdad? En ese camino cada día de la santificación, porque ya no mora el pecado en nosotros, sino que Cristo mora en nosotros. Amén. Vamos a continuar con el punto número 2, un mensaje fiel que todos deben conocer. Y el punto A dice, Cristo salva a los pecadores. Y vamos a leer el versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vamos a ver aquí
que en este versículo también Pablo trata 5 puntos fundamentales de la fe cristiana. El número 1 de ellos es la credibilidad del mensaje del evangelio. Él dice aquí palabra fiel. Y vamos a ver lo que significa palabra fiel, ¿verdad? Dice palabra fiel. Pablo utiliza esta expresión 5 veces en las cartas pastorales. Dice, este versículo contiene lo que se conoce como una doxología, que viene siendo una expresión de alabanza y gratitud a Dios. Y el versículo que está hablando es, por tanto, al Rey de los siglos. Más adelante vamos a leer el versículo 17. Dice, otras doxologías en los escritos de Pablo lo encontramos en Romanos 11:36, 16:27, Gálatas 1:5. O sea, que Pablo continuamente estaba hablando, ¿verdad? Hablando y dando gracia con expresión de alabanza y gratitud al Señor, a Dios. Amén. Entonces dice, la credibilidad del mensaje del evangelio es palabra fiel. Entonces con ella se entiende la inefabilidad de lo que se afirma y la seguridad con la que se puede aceptar. El evangelio no se presta para sospechas y dudas. Se puede depender de él con confianza porque procede de Dios. Y eso lo encontramos en Isaías 48 y Mateos 24:35. También vemos que el mensaje del evangelio es digno de ser recibido por todos y digno de aceptación. De nuevo, el mensaje del evangelio es fiel, es verdadero. Nosotros no tenemos que defenderlo porque la palabra de Dios se defiende sola. Es viva y es eficaz. Dice que esto connota 2 ideas: que merece ser aceptado como una verdad incuestionable y ser vivido. De nada nos sirve si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, en acción, y la vivimos. Dice, la irrupción de Dios en la persona de Cristo, en la historia de la humanidad, es que Cristo vino al mundo con el propósito de salvarlo. Ese es el verdadero mensaje del evangelio, desde Génesis hasta el Apocalipsis o Revelación. Que nosotros, el hombre que estaba en pecado, Cristo vino a redimirnos, ¿verdad? Vino al mundo con el propósito de extendernos la salvación. Dice, la finalidad de su venida de Cristo fue salvar, o sea, rescatar al hombre. Cristo vino no solo para darnos vida abundante, sino para liberarnos de la condenación, o sea, de una muerte eterna o el infierno, ¿verdad? Entonces también nos dice la imperiosa necesidad. Pablo tenía una imperiosa necesidad de él mismo reconocerse como un pecador. En humildad, él reconoce que entre todos los pecadores es él el primero. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todo. Volvemos a leer el versículo 15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, tenemos que reconocer en humildad que todos nosotros hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y qué lindo ver que Pablo reconoce en humildad que él fue el primero de los pecadores, que él no merecía tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia, tanto favor, igual que nosotros tampoco lo merecemos, pero que Dios había sido bueno y lo había alcanzado. Amén. Vamos a continuar con el punto B, que dice, Cristo muestra su clemencia. Y vamos leyendo ahora el versículo 16 y 17. Y dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y luego el 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y los puntos que queremos tocar aquí es que en el versículo 16, de nuevo Pablo vuelve a hacer referencia a la misericordia de Dios. Y él habla de su clemencia. Y aquí cuando vemos en este versículo, ¿verdad? Que decimos, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Entonces aquí nos dice que la palabra clemencia literalmente en este versículo sería traducida como paciencia. O sea, la palabra clemencia viene del griego macrotumía, que se traduce a paciencia, lentitud para vengar males, longanimidad, perdón. Entonces Pablo dice que fue el exponente más prominente de la clemencia o de la paciencia de Dios. Y ciertamente no vemos a ninguno de los apóstoles que haya sido un ejemplo como lo fue el apóstol Pablo. Viendo nosotros, ¿verdad?, de dónde él venía y hasta dónde Dios le lleva y cómo el Señor lo llama, haciendo él el hombre que era. Y cuando él tiene ese encuentro, que usted le aconsejo que lo lea en el libro de los Hechos, y el Señor le dice que lo había escogido y que era necesario que él supiera y que él sufriera por causa del evangelio a través de su sufrimiento, porque él tuvo muchas victorias, pero tuvo mucho sufrimiento. Fue un ejemplo para los demás. Entonces dice aquí que él mismo se consideraba el exponente más prominente de la clemencia o de la paciencia de Dios. Dios ciertamente había tenido mucha clemencia, mucha paciencia después de él haber sido un perseguidor de los cristianos. Como dice que hasta los obligaba a blasfemar, los encarcelaba, los perseguía, y aún así Dios se encontró con él en medio del camino, cuando él iba en busca de seguir persiguiendo a los cristianos o a los seguidores del Señor o a los del camino, como se les conocía en ese tiempo. Dice que Dios mostró su misericordia y clemencia en él para convertirlo en prueba evidente de lo que Dios puede hacer con todos aquellos que nos arrepentimos, ¿verdad? Dice, aún de hombres sanguinarios como era Pablo, y tan empedernido que él era, que tenía, era un hombre muy religioso, y él pensaba en su ignorancia, como él dice, ¿verdad? En su ignorancia e incredulidad, él pensaba que estaba haciendo un bien en perseguir a estos que él consideraba a los cristianos unos blasfemos, porque seguían a Cristo. Pero él dice que lo hizo en ignorancia, y Dios lo tomó a él como un ejemplo para enseñar que para Dios es imposible transformar a ninguna persona que realmente se encuentra con él y acepta, ¿verdad?, la salvación y la redención que Cristo ofrece. Entonces dice, cuando se habla de ejemplo en esta palabra ejemplo viene del griego hupotuposin, que significa esbozo o un bosquejo. Entonces dice, por lo tanto, un modelo. Entonces hablamos que Dios lo había tomado a él como un ejemplo, como un bosquejo, ¿verdad? Y traemos lo que significan estas palabras del griego para que podamos tener un mejor entendimiento. O sea, que hizo de él un bosquejo para que todos pudieran seguir el ejemplo de él. Entonces lo hizo un modelo. Entonces, cuando se habla de modelo, dice, se habla de este modelo como propiedad para el uso de aquellos que habían de creer. O sea que Pablo era propiedad de Dios, estaba en las manos como uso de Dios para ser un servidor, un ejemplo para todos aquellos que iban a creer en el evangelio a través de la predicación de Pablo. Amén. Dice, cuando Pablo hace referencia a su conducta
Otro punto que queremos tocar es que cuando Pablo hace referencia a su conducta pasada, dice que él no lo hacía para ser sensacionalista, ni para impresionar, ni para decir nada de todo lo que él había sido, sino que al contrario, cuando él compartía su testimonio, dice que él lo hacía para enfatizar la obra, la misericordia de Cristo, lo que Cristo había hecho en su vida, cómo él lo había transformado, y para que el nombre de Cristo fuera glorificado y fuera honrado. Y esa debe ser nuestra actitud. Cuando nosotros contamos nuestro testimonio, no es para andar diciendo todo lo que hacíamos en el pasado, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Vamos a seguir adelante con el punto número 3. Y el punto número 3 dice, exhortaciones a un buen discípulo. Y ahora vamos a leer el punto A, que dice que milite la buena milicia. Vamos al versículo 18. Y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces aquí vemos en el versículo 18 que Pablo se está dirigiendo a su hijo espiritual Timoteo, que ya, verdad, en la lección anterior que nos trajo nuestro hermano Esteban, la lección número 1 de este trimestre, él nos habló cómo cómo Timoteo fue un discípulo de Pablo, cómo él vino a ser, lo encontramos que ahora se encuentra pastor en una iglesia de Éfeso, pastoreando, y es aquí donde viene el consejo de Pablo a Timoteo, ya que Timoteo era su hijo espiritual. Entonces dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Sabemos que él tuvo un llamamiento que fue por imposición de manos, ¿verdad? Que él fue puesto en el ministerio, y ya todo eso se estudió en la lección anterior, por eso no quiero entrar en esa parte, pero sí lo que quiero tocar en este punto es que Pablo le compara con un soldado, ¿verdad? Entonces le dice que milites la buena milicia, lo compara con un soldado. Entonces nosotros sabemos que el cristiano o ministro, ¿verdad? La palabra de Dios nos compara el que milita en primera fila. Nosotros como creyentes de Dios, ¿verdad? Al igual que Timoteo, estamos llamados para ser soldados del Señor, soldados de primera fila. Dice, no soldados de reserva que se llaman de vez en cuando, ni soldados de trincheras que los ponen allá escondidos, sino que nosotros estamos llamados a militar en primera fila. Entonces dice, y para ser un soldado exitoso, vamos a ver, la palabra de Dios nos ha dejado una armadura que se llama la armadura de Dios. Y ese, ¿verdad? Es una cita bíblica que yo creo que muchos conocemos. Se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 11 al 18. Que en esta noche, ¿verdad? No lo vamos a leer porque el tiempo no nos alcanzaría. Pero lo importante aquí es que dice que es la armadura de Dios. Todos nosotros necesitamos tener la armadura de Dios para tener una lucha exitosa en esta carrera o en esta milicia que estamos batallando. Igual que Timoteo dice, milites por ella la buena milicia. O sea que todos queremos, si vamos a estar en una milicia, en una guerra, nosotros queremos salir victoriosos y necesitamos la armadura de Dios. Dice que esta armadura consta de armas ofensivas y defensivas que solamente protegen al frente del cristiano y no su espalda. ¿Y por qué el frente? Entonces dice, porque el creyente, el cristiano, va todo el tiempo de frente. Nosotros no vamos a ser de los que retroceden, así que tenemos que cuidar nuestro frente, porque vamos de frente combatiendo a nuestro enemigo.
sabiendo que el Señor va delante de nosotros y en realidad es Él quien pelea la batalla, pero nos ha dado su armadura. Entonces dice que en el cristiano no se espera ninguna retirada, ¿verdad? Por ahí hay un refrán que dice que para atrás ni para tomar impulso. Amén. Entonces, otro punto que se nos toca en Efesios 6:12 es que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. No, hermanos, nosotros sabemos que nuestra batalla no es contra cualquiera. A veces nosotros pensamos que nuestras batallas, que nuestras luchas, que nuestros enfrentamientos son con nuestro prójimo, son con nuestros hermanos, son con nuestras familias, pero en realidad tenemos que ver con ojos espirituales, que realmente nuestra batalla, ¿verdad?, es con el enemigo de las almas o es con nuestra carne, y es con el enemigo. Y también sabemos que tenemos luchas, ¿verdad?, en el mundo, pero en realidad nuestra batalla es con él. Amén. Entonces dice, Efesios 6:12 indica que es una pelea individual, o sea, cuerpo a cuerpo. No es una guerra impersonal, es una guerra muy personal. No se lanzan flechas al azar. Nosotros tenemos que conocer, es tan importante que conozcamos en qué territorio estamos batallando, con qué enemigo estamos batallando, qué clase de enemigo es este que estamos batallando, ¿verdad? Entramos a la guerra, no estamos tirando ahí flechas al azar. Tenemos la palabra de Dios que nos capacita y toda la armadura de Dios que se menciona, ¿verdad?, en el libro de Efesios, capítulo 6, para que sean nuestras armas ofensivas y defensivas. Dice que es una guerra a vida o muerte, o sea, de ella depende nuestra salvación y nuestra condenación. Dice que es una guerra inmisericordia, o sea que no tiene misericordia de parte del adversario, de Satanás o el que se opone a nuestro caminar, como usted le quiera llamar, es el mismo, la serpiente antigua, no importa. Este adversario ha venido en contra de nosotros y de parte de nosotros hacia el pecado. También estamos batallando a este oponente, al adversario, a Satanás, y el pecado que nos acecha, ¿verdad? Y que nosotros, si no estamos firmes, podemos deslizar y caer porque batallamos también nuestra carne. De ello depende la importancia de que tengamos bien puesta, no es mi armadura, es la armadura de Dios, pero que Él me ha dado para que yo me la ponga y pueda enfrentar a mis oponentes. Entonces dice, Timoteo, al igual que nosotros, tenemos que militar la buena milicia como un buen soldado de Jesucristo. Entonces nos dice que Timoteo tuvo la virtud de ser sumiso y obediente a las instrucciones de Pablo, ya que Pablo era su superior y también era su padre espiritual. Y Timoteo en humildad supo sentarse, si pudiéramos decir, a los pies de Pablo a recibir su enseñanza y su instrucción, que venían, ¿verdad?, del mismo corazón de Dios para prepararlo, para que él pudiera tener una carrera exitosa en su ministerio y poder ser el servidor que Dios le había llamado para guiar a esta iglesia de Éfeso. Entonces dice que él vistió la armadura de Dios y usó sus armas no carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Y a eso es que estamos nosotros llamados, a verdad, de nuevo, lo repito, vaya la redundancia, a que nosotros nos pongamos esa armadura, sabiendo que esas armas no son carnales, esas armas nos ha dado Dios y con ellas podemos, ¿verdad? Son poderosas, dice, poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que se levanta. Amén. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios 10:4, si usted lo quiere buscar y lo quiere leer. También nos dice que Timoteo no desertó su puesto, como lo habían hecho otros que se mencionan aquí, ¿verdad? En el versículo 17,
en 2 2:17 como Himeneo, Alejandro y Fileto, y que vamos a ver más adelante de nuevo. Entonces ahora vamos a ir al punto número B. Dice que guarde la fe y una buena conciencia. Un punto muy interesante que vamos a tocar aquí. Vamos al versículo 19 y al versículo 20. Y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, los puntos que aquí queremos tocar dice, para que ustedes vean, dice, manteniendo la fe. La palabra aquí que se usa manteniendo en el idioma griego es un partícipo en el tiempo presente que indica una acción continua, sin interrupción. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, es necesario que continuamente tú estés todo el tiempo en una acción continua, mostrando esa fe que tú tienes. Eso es lo que significaba mantener. Cada día él estaba ahí enfocado en su fe. Entonces dice, y manteniendo la fe y una buena conciencia. Entonces dice que era la exhortación de Pablo a mantener constantemente la fe y la buena conciencia. Indican que la fe y buena conciencia son como un escudo, o sea, un escudo que el cristiano siempre debe portar. De nuevo, fe y buena conciencia. Dice, si no mantenemos la fe en alto y buena conciencia, podemos naufragar, confiando siempre en quien nos ha llamado. Tenemos que mantener esa fe y esa conciencia, la buena conciencia en alto. Se dice que conciencia es aquello que uno es estando solo. Entonces, la diferencia entre carácter y conducta es que el carácter es lo que uno es cuando está solo y conducta lo que uno hace cuando está frente a los demás. Entonces aquí vemos que Pablo dice, no exhorta a Timoteo a que se comporte de cierta manera, sino que tenga una buena conciencia. La preocupación de Pablo o la exhortación de Pablo hacia Timoteo era que todo el tiempo mantuviera una buena conciencia. Se dice que cuando hay buena conciencia, nuestras obras o acciones serán buenas, porque si mi conciencia es buena, mis acciones, mis obras, mi comportamiento serán buenos. Entonces se dice que es más importante ser que hacer, o sea, lo que yo soy es más importante y mejor que lo que yo hago, porque yo puedo ser una cosa y después tratar de hacer otra para impresionar a los que están a mi alrededor. Entonces dice que este es el problema de muchos cristianos, ¿verdad? Que tenemos, que es más fácil ser que aparentar ser. No queramos aparentar, sino que seamos, que tengamos una buena conducta. Dice, no podemos hacer y no ser. Yo tengo que hacer lo que soy. Tenemos que ser transparentes. Dice que sus obras, las obras de estas personas, ¿verdad? Son como remedios, o sea que son fingidas del bien porque sus conciencias no son buenas. Cuando nuestra conciencia no es buena, de nuevo repito, queremos aparentar algo que realmente no somos. Entonces se dice que la conciencia es la voz de Dios hablando a nuestro interior. Entonces dice, pero la conciencia se puede encallecer. O sea que nosotros podemos callar la voz de la conciencia de Dios, ¿verdad? Hablamos de que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Él nos redarguye. Pero a veces nosotros, por nuestros pecados, podemos ser empedernidos y
y queremos aferrarnos al pecado, entonces nuestra conciencia se cauteriza y no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando, cuando nos está hablando a nuestra conciencia para hacernos alejar del pecado. Dice que la conciencia se puede encallecer por la repetición de los malos pensamientos y las malas obras. O sea que cuando estamos en esa conducta repetitiva de malos pensamientos, de malas acciones, de malas obras, entonces a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno, porque nuestra conciencia ya se ha cauterizado y ya no puede recibir la amonestación del Espíritu Santo. Entonces hasta llegamos a un punto donde encontramos excusa para nosotros pecar y justificamos el pecado, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Entonces Pablo mismo dice en Romanos 1:21, su necio corazón fue entenebrecido. O sea que actuamos como hombres necios y nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestro corazón se entenebrece, o sea que se oscurece, y ya aquellas cosas buenas que habían en nosotros a causa del pecado van cambiando en cosas negativas. Entonces dice que, o sea, que perdieron toda conciencia del bien y del mal. Con el corazón entebrecido quiere decir que pierden toda conciencia del bien y del mal. Solamente cuando se mantiene la fe se puede mantener una buena conciencia. Y Pablo aquí nos está citando en este versículo, ¿verdad? Dice que Pablo cita el caso de dos apóstatas, dos personas que estaban en la iglesia. Recuerde, hermanos, que no estamos hablando de personas inconversas. Estamos hablando de dos personas que militaban entre ellos, que eran sus hermanos, que estaban ahí, que estudiaban juntos, que alababan juntos, que glorificaban juntos. Y ahora de pronto ellos se han desviado. Entonces él dice, los pone como ejemplo. Dice que ellos dos, ¿verdad?, conocieron la verdad, pero se apartaron de ella. O sea, no era que nunca habían conocido la verdad, al contrario, habían conocido la verdad, apostaron de la fe y se convirtieron en blasfemos de lo que habían creído. Y por causa de que ellos se convirtieron en blasfemos, él habla aquí, ¿verdad?, y dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en este caso quiero recalcar que Pablo, ¿verdad?, en el versículo 19 dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces aquí, cuando se habla de la palabra naufragio, que Pablo la usa, dice la palabra naufragio del idioma griego, significa un barco que se quebró en pedazos, un barco que se quebró en pedazos. Usted se imagina, imagínese un barco, ¿verdad?, quizás en alta mar, que es azotado por diferentes mareas y se quiebra. En este caso, él está comparando a estos hombres, Himeneo y Alejandro, y a todos los que apostan de la fe, como que son azotados, ¿verdad?, por toda clase de enseñanzas y vientos de doctrinas que son contrarios al evangelio de Cristo. Entonces este barco donde estaba su seguridad, dice que se quebra en pedazos y se rompe. Entonces cuando un barco, si estamos, imagínese usted y visualice esto en su mente por un momento, que están en alta mar, en un barco azotado por todas estas clases de doctrinas que ellos las han hecho suyos, apartándose de la verdad, ¿verdad? Y de nuevo les digo que estudie la clase anterior, que ahí va a ver cuáles eran las diferentes doctrinas o apostasías que se habían levantado en aquel tiempo, y que ellos se hicieron parte de estas
tipos de cultos religiosos, no sabría ni cómo llamarlo, en realidad era una apostasía lo que había. Entonces aquí ellos se rompe su barca, esa barca lo representa a ellos, entonces dice que barco, cuando se rompe una barca se comienzan a hundir, ya no estaban en la seguridad en la barca, ¿verdad? En ese arca que es Cristo, como a veces llamamos, Cristo es nuestra arca, ya no estaban ahí, entonces estaban ahí en medio de un mar hundiéndose, ¿verdad? Y cayendo en el abismo, en las profundidades del abismo, que en este caso representa también al mismo Satanás, ese abismo oscuro. Dice Pablo, ¿verdad? Que los entregué a Satanás. En otras palabras, cuando él habla, dice que los expulsó, ¿verdad? Se pudiera decir esa palabra, los expulsó, los entregó. Ya no se podían lidiar con ellos porque ya ellos estaban con la conciencia cauterizada, con el corazón entenebrecido, y lo que hacían era tratar de levantarse entre medio de los demás para apartarlos del camino correcto. Entonces, para resumir en esta noche nuestra clase, ¿verdad? Vemos en la lección que hemos estudiado en esta noche que la gracia de Dios en el llamamiento del apóstol Pablo se originó en la absoluta soberanía de Dios. No fue por sus méritos, sino porque Dios tuvo misericordia de Pablo, a pesar del hombre que él había sido. Dios tuvo a misericordia alcanzarle y hacerle un modelo, un ejemplo, usarlo, ¿verdad? Como su siervo, para que él pudiera ser un ejemplo. Y Pablo, ¿verdad? No solamente instruyó a tantos cristianos, sino que hasta el día de hoy nos sigue instruyendo a nosotros, gracias a esa fe y a esa misericordia, a ese amor que Dios tuvo con él. Entonces también vemos aquí que se mencionan los 5, hablamos y mencionamos 5 estados pecaminosos que lo descalificaban a él para el ministerio. Pero cuando se mencionan esos atributos, ¿verdad? Pecaminosos que él tenía, o esos estados pecaminosos, también se contraponen los 5 atributos divinos de parte de Dios que vinieron a erradicar esa condenación y lo calificaron para el servicio a la obra de Dios, que es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Esa misma gracia también Pablo la introdujo, ¿verdad? A Timoteo. Entonces Timoteo vino a ser su discípulo, su hijo espiritual, y él lo preparó para el ministerio. Y Timoteo también vamos a ver, ¿verdad? Que manifestó esa misma gracia. Dios manifestó en Timoteo esa misma gracia, esa misma misericordia. Entonces Pablo, aquí es donde encontramos que él exhorta a que se mantenga fiel en esa gracia, en esa buena conciencia, ¿verdad? Que es necesaria para que nosotros podamos ser buenos soldados, ¿verdad? En este ministerio, en este servicio al cual Dios nos ha llamado. Todos los cristianos estamos llamados a un ministerio, o sea, al servicio de Dios y de los hombres, de la humanidad. Entonces necesitamos que nos pongamos bien esa armadura, necesitamos, ¿verdad?, mantener nuestra fe, necesitamos mantener una buena conciencia para no caer y naufragar como los ejemplos que se nos dan en esta noche. Entonces mi oración es que nosotros oramos a Dios en esta noche para que Él nos ayude a mantener esa fe y a mantener una limpia conciencia. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Gracias por este tiempo que me ha prestado de unirse a esta clase. Yo espero que usted sea bendecido y que tome su tiempo para leer usted, ¿verdad?, en su hogar estas escrituras que hemos mencionado, ya que el tiempo no nos daría si nos pusiésemos a leer todas estas referencias. Pero usted en su hogar puede de nuevo escuchar la clase y buscar estas escrituras y dejar que el Espíritu Santo con calma le ministre a su vida, ¿verdad? No estudiamos la palabra de Dios con ligereza, sino pidiendo al Espíritu Santo que nos hable,
que nos ministre, que nos muestre aquellas áreas de nuestras vidas donde necesitamos su intervención divina para que nosotros, ¿verdad?, podamos mantenernos fieles a Él, listos en todo tiempo, con su armadura, peleando la buena batalla, siempre de frente ¿verdad?, hacia la batalla, siempre de frente, dándole el frente a nuestro enemigo, a nuestro adversario, confiado que el Señor va de frente y que Él ya ha peleado esta batalla con nosotros, que ya no batallamos, ¿verdad?, desde un lugar de derrota, sino desde un lugar de victoria, porque la victoria ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Y de nuevo quiero terminar leyendo el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos en esta noche. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor que tuviste con nosotros y nos alcanzaste, oh Dios. Te damos gracias, Señor amado, que estábamos perdidos en el camino, pero tuvimos ese precioso encuentro contigo y tú nos llamaste y nos tuviste, Padre celestial, dignos de ser llamados tus hijos, por amor a tu nombre, por tu gracia infinita y por tu amor, Señor. Te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor amado, que tú ministres a cada vida, Padre celestial, que en esta noche se allega, o en cualquier momento que escuchen esta palabra se allegan, y que seas tú, Espíritu Santo, que continúes ministrando esta preciosa palabra a nuestros corazones, que seas tú, Señor, sondeando nuestro corazón, mirando, Padre, aquellas áreas de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas y transformadas. Te pedimos que nos guardes y nos libres, Señor amado, de ser, Padre celestial, llevados por cualquier viento de doctrina. Que nos guardes, Señor, en tu nombre, Padre celestial, y que ninguno se pierda, Padre celestial. Te damos gracias en esta noche, Padre celestial, por haber permitido, Señor, que yo pueda traer, Señor, esa pequeña enseñanza de tu palabra. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a los amigos, Señor amado. Bendice sus hogares y sus vidas, Padre Santo, y que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, en medio de ellos. Que cuando ellos estén escuchando esta clase, Señor, puedan recibir, Señor, liberación, sanidad, salvación que solamente viene de ti. Liberación, cualquiera que sea la necesidad, provisión, porque tú eres nuestro todo, Señor. Y en esta noche, Padre, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por quien tú eres. Te damos gracias por lo que has hecho. Te damos gracias por lo que haces y te damos gracias por lo que continuarás haciendo. En el nombre precioso de Jesús nos allegamos a ti sabiendo que tú escuchas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amados hermanos. Dios le bendiga a usted y a su linda familia. Siga sintonizando. Le invito a nuestras clases, nuestro canal, para que pueda seguir creciendo espiritualmente y fortaleciéndose en el Señor. Dios lo bendiga. Amén.